Vamos a recordar para nuestra audiencia lo que fue seguramente el caso más famoso, el del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es un caso de agnosia visual o como lo llames. ¿Qué sucedió en realidad en el cerebro de alguien que confunde a su mujer con un sombrero? Con este hombre, que era un gran músico y cantante, lo que sucedió es que la parte visual del cerebro empezó a degenerar y empezó a tener problemas para reconocer por la vista lugares y personas. Aunque tan pronto como hablaban las podía reconocer, y también lo conseguía si las tocaba. Pero empezó a cometer errores visuales absurdos. Y en una ocasión, cuando alzó la mano para ir a coger el sombrero, le tocó la cabeza a su mujer en su lugar. Y ese fue su absurdo y tan famoso error. Y, bueno, mediante paciencia y paciencia, ¿tú crees que se puede hacer algo con eso? Él pudo hasta cierto punto reemplazar el reconocimiento visual por el reconocimiento musical. No podía encontrar su ropa, pero si cantaba y componía un fragmento musical, lo conseguía. Este es un ejemplo del mecanismo de supervivencia del cerebro, de la persona que se adapta y encuentra otras maneras de hacer las cosas. Déjame que te hable de la música, porque es un tema que reaparece constantemente en tus escritos y en tu vida, ¿no? Parece que incluso en el cerebro más dañado, la música es la última cosa que se pierde. El cerebro sintoniza mucho con la música, incluso en personas de las llamadas poco musicales. Crecemos en un entorno en el que hay música por todas partes, ya sea música popular, sofisticada, jazz, clásica. Todos hemos crecido en un entorno musical. Y el cerebro es muy sensible a la música. La música está presente en todas las culturas. Y es importante en cada cultura. Es importante para cada persona. Yo me volvería loco si no tuviera mi piano, si no pudiera tener música. La música también tiene un gran poder organizativo. A menudo en las canciones de los niños. En el Reino Unido, por ejemplo, aprendemos la canción One to Buckle My Shoe, y una serie de frases pueden recordarse si se organizan con música. La gente recuerda toda la letra de una canción si va acompañada de la música. A menudo la gente con afasia, que han perdido el lenguaje, puede mantener el lenguaje si está con música. Con música, sí. En la actualidad, estoy escribiendo sobre personas que tienen alucinaciones musicales, que de repente escuchan música con tal viveza que se creen que la radio o el que está tocando el piano está en el cuarto de al lado. Esto es diferente de imaginarse la música, porque ellos creen que la perciben. Tu primera experiencia terapéutica con la música fue en ese libro maravilloso, Despertares. Esta fue la primera vez que percibiste la posibilidad de usar la música para reconstruir pacientes. Ahí se veía pacientes sin movimientos, congelados, que no podían moverse ni dar un paso, pero que en cambio podían bailar, o a pacientes que no podían emitir ni una sílaba, pero podían cantar. Yo sabía que la música parecía que de alguna manera sobrepasaba, al menos durante algunos minutos, el mal de Parkinson y los liberaba, les permitía el movimiento libre. A veces se podía ver incluso que solo cuando se imaginaban la música también podían funcionar de una manera similar, solo pensando en ella, y todo cambiaba. Las ondas cerebrales cambiaban.
escuchaban. Había un cambio neurológico profundo con la música. Como has dicho, esto lo analicé primero con personas que padecían Parkinson y luego con otras que estaban como congeladas, como las personas de despertares. Entre 1918 y 1926, 5 millones de personas en todo el mundo se contagiaron de manera fulminante de una misteriosa enfermedad, identificada por primera vez por el médico austríaco Konstantin von Economo, y cuyo origen resultaba desconocido. Se la llamó encefalitis letárgica. Un tercio de los afectados murieron, otro tercio se recuperaron y el otro quedó confinado de por vida a una existencia caracterizada por un estado de apatía e inmovilidad producido por el daño a la parte del cerebro que regula el movimiento, de manera que los enfermos caían en un estado de aletargamiento crónico. Algunos de ellos sobrevivieron durante muchos años, conservando sus facultades mentales pero incapacitados totalmente para moverse. 40 años más tarde vegetaban, olvidados, en hospitales de todo el mundo. Un médico, Oliver Sacks, logró lo impensable en un hospital de Nueva York en el verano de 1969. Notó que a pesar de su aparente desconexión con el mundo real, eran capaces de recuperar durante breves momentos la coordinación motora. Se le ocurrió probar algo nuevo. En aquella época una nueva sustancia, la levodopa, había comenzado a resultar muy eficaz para tratar el Parkinson. El Dr. Sacks decidió dársela a los enfermos de encefalitis. Tras su administración se produjo un cambio espectacular. En apenas unos días, los pacientes de encefalitis letárgica despertaron de su hibernación y recuperaron sus conductas de antes de haber contraído la enfermedad. Para ellos era como si el tiempo no hubiera pasado. Conservaban intactos sus hábitos, sus recuerdos, en definitiva, su personalidad. La música supuso una ayuda inestimable en este despertar, ya que los transportaba literalmente a aquello que tantos años atrás habían sido. Sin embargo, tuvieron que afrontar que habían pasado más de 40 años. Muchos de ellos no pudieron asumir emocionalmente la dura realidad, y a pesar de seguir tomando la medicación, cayeron de nuevo en la rigidez de su enfermedad. Otros comenzaron a sufrir de ciertos efectos secundarios, hiperexcitación en sus movimientos y conductas exageradas. Cada paciente reaccionaba según su naturaleza a la droga. Ninguno de ellos logró una recuperación completa, aunque algunos fueron capaces de recuperar un cierto grado de relación con su entorno más cercano. La mayoría volvieron al estado letárgico de antes de la levodopa. Pasaron más años y poco a poco murieron los supervivientes de aquel misterioso brote. Solo 80 años más tarde, a principios del siglo XXI, se ha logrado identificar el agente causante de la encefalitis letárgica, una simple mutación de una bacteria común, el Streptococcus, cuya forma original solo causa infecciones de garganta.